Hola, bienvenido a la segunda sesión práctica de este curso, que corresponde a la lección número 3 del módulo 1. En esta vamos a ver cómo calcular retornos financieros, tanto aritméticos como logarítmicos, y también vamos a ver cómo calcular la volatilidad con la que vamos a medir las variaciones de nuestros activos financieros. Para empezar, vamos a retomar algunas cosas que vimos en la sesión pasada, empezando porque necesitamos la librería White Finance para jalar los datos de la acción con la que vamos a trabajar. Recordemos que como esta nos incluye en Colab, tenemos siempre que instalarla cada vez que creemos un nuevo notebook. Ahora bien, vamos a importar esta librería con el nombre Jefin y también vamos a necesitar estas otras tres librerías. NumPy va a tener funciones numéricas como el logaritmo natural que nos va a ayudar a calcular los retornos logarítmicos, Pandas que nos va a ayudar con el manejo de las tablas de datos y Matplotlib que nos va a ayudar a graficar los retornos más adelante. Vamos a cargar las librerías. Y hoy también vamos a trabajar con los datos de la acción de Apple. Estos los vamos a guardar en una tabla llamada df y vamos a hacer uso nuevamente de jefin.download, que recordemos que le entra como parámetro el ticker de la acción que necesitamos, la fecha de comienzo, que va a ser el 1 de enero del 2019, y la fecha de fin, que será el 1 de enero del 2021. También lo vamos a imprimir, le damos correr, ya tenemos nuestros datos de la acción de Apple. Ahora bien, para la evaluación y para la construcción de los modelos de trading que vamos a ver en este curso, necesitamos una forma de medir la variación en el valor de cada uno de los activos financieros. En principio podríamos utilizar el precio de cierre o el precio ajustado de cierre para medir estas variaciones, pero como veremos, estas medidas dependen de la magnitud de los datos y necesitamos una que no lo haga. Por ejemplo, un inversionista decide comprar una acción en la compañía A por un precio de 200 y una acción en la compañía B por un precio de 10. En el futuro, la acción de la compañía A ahora cuesta 210 y la acción de la compañía B ahora cuesta 15. Así, el cambio en precios de la compañía A fue de 10, mientras que el cambio en precios de la compañía B fue de 5. ¿Podríamos decir que invertir en la acción A fue una mejor decisión? Es posible que ya te hayas dado cuenta del problema, y es que este inversionista tuvo que invertir muchísimo más en la compañía A que en la compañía B. Es decir, las magnitudes de los precios son muy diferentes y no los podemos comparar. Ahora veámoslo desde otra perspectiva. El inversionista tiene $1000 para invertir, lo que quiere decir que puede comprar o 5 acciones en la compañía A o 100 acciones de la compañía B. En el futuro, los precios nuevamente serán 210 y 15 respectivamente. La diferencia de precios va a ser de 10 y 5 otra vez respectivamente. Pero esta vez, si multiplicamos la diferencia de precios por el número de acciones que compró, vamos a ver que en la compañía B la ganancia sería de $500, mientras que en la compañía A sería de $50 nada más. Y ahora sí, como tenemos el mismo nivel de inversión en los dos activos, podemos medir de mejor forma cuál va a ser ese cambio en el valor de nuestras inversiones. Tomemos por un momento la acción de la compañía A. El precio de hoy es 200 y el precio del futuro será 210. Aquí podemos calcular la variación porcentual entre estos precios, como el precio del futuro menos el precio de hoy, dividido por el precio de hoy, que nos da un 5%. Ahora, si llega un inversionista que tiene $1000, la ganancia la podríamos calcular como esta variación porcentual del 5% multiplicado por sus $1000, que nos da la misma ganancia de $50. Aquí, esta variación porcentual es conocida como el retorno aritmético. Regresando al ejercicio, vamos a calcular los retornos aritméticos de la acción de Apple, donde vamos a necesitar primero una columna adicional que vamos a llamar cierre ajustado en T-1. Y es que en esta columna vamos a guardar para cada fila el precio ajustado del día anterior. Entonces cogemos la columna cierre ajustado y utilizamos la función shift, que lo que hace es desplazar cierto número de filas hacia abajo o hacia arriba una columna. En nuestro caso queremos es desplazarlas hacia abajo para obtener el precio de cada día anterior. Si imprimimos esto, veremos aquí que para el primer día no tenemos un dato porque el primer día no tiene día anterior, pero para el segundo día tendremos en el precio de cierre del T-1 tenemos el del día 1. Para el día 3 tendríamos el precio del día 2 y así sucesivamente. Con esta nueva columna, ahora sí podremos calcular nuestros retornos aritméticos. Vamos a crear una nueva columna que le llamaremos retornos. Lo vamos a calcular como el precio de hoy, que es cierre ajustado, menos el precio del día anterior, que es el cierre ajustado de T-1, dividido por el precio del día anterior. Nuevamente va a ser df de
el precio ajustado de t-1. Corremos esto y ya tendremos en esta última columna nuestros retornos aritméticos. Ahora vamos a insertar una nueva celda donde vamos a calcular los retornos logarítmicos de la acción de Apple. Recordemos que los retornos logarítmicos los podemos calcular como el logaritmo natural del precio de hoy dividido el precio del día anterior, o equivalente por propiedades de logaritmos, podríamos calcularlo como el logaritmo natural del precio de hoy menos el logaritmo natural del precio del día anterior. Entonces vamos a guardar esto en una nueva columna que llamaremos retornos logarítmicos. Y ahora sí usaremos la librería NumPy, entonces llamamos np y usamos la función log que calcula logaritmos y por defecto el logaritmo natural. Entonces logaritmo natural del precio del día de hoy, que sería cierre ajustado, todo esto menos el logaritmo natural nplog del precio del día anterior. Sería nuestra tabla de datos evaluada en el cierre ajustado de t-1. Lo imprimimos, corremos. Y aquí en esta última columna ya tendremos calculados los retornos logarítmicos. Y ahora en esta nueva celda vamos a graficar los retornos que acabamos de calcular. Nuevamente utilizaremos la librería de pyplot que usamos la sesión pasada y crearemos una figura. Como parámetro le pasaremos el tamaño de marco que va a ser de 15,8 y lo que vamos a graficar con plt.plot será nuestra tabla de datos evaluada en la columna retornos logarítmicos. Corremos. Y esta sería en principio ya nuestra gráfica de retornos logarítmicos. Como hicimos la sesión pasada, vamos a modificar un poco esta gráfica. Primero vamos a ponerla de color rojo. También le vamos a dar un título con plt.title. Y de título le vamos a poner retornos logarítmicos de Apple. También le vamos a poner un nombre al eje X. Vamos a ponerle xLabel. Y a este eje le vamos a poner fecha. Finalmente escribimos plt.show para actualizar los cambios y corremos. Aquí ya tendremos una gráfica de los retornos logarítmicos de la acción de Apple. Como vemos, la media de estos es aproximadamente 0 y hay algunos periodos en los que varía bastante. Ahora vamos a calcular la volatilidad del activo como la desviación estándar de sus retornos. Para ello vamos a crear una nueva celda, vamos a crear un comentario y debido a que nuestros retornos son diarios, nuestra volatilidad también va a ser diaria. Vamos a crear una variable que se llame bold y utilizaremos nuevamente NumPy con la función std, que son las iniciales de desviación estándar en inglés. Como parámetro le pasamos la columna de los retornos logarítmicos y ya tendremos calculada la volatilidad diaria, que es aproximadamente del 2,38%. Ahora bien, en la mayoría de los modelos financieros no utilizamos la volatilidad diaria, que fue la que acabamos de calcular, sino que utilizamos la volatilidad diaria anualizada. Para calcularla tenemos que tener en cuenta que en un año hay 252 días bursátiles y vamos a plantear la siguiente expresión, donde sigma es la volatilidad anualizada, sigma cuadrado la varianza anualizada, donde sigma diaria es la volatilidad diaria y sigma cuadrado diaria es la varianza diaria. Entonces, la relación es que si sumamos 252 veces la varianza diaria, vamos a tener la varianza anualizada. Esto es lo mismo que 252 veces la varianza diaria, y si sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, tendremos que la volatilidad anualizada es la raíz de 252 veces la varianza diaria. Ahora le sacamos la raíz cuadrada a la varianza diaria y obtenemos la volatilidad diaria, y finalmente nos quedaría que la volatilidad anualizada es igual a la volatilidad diaria multiplicada por la raíz de 252. Entonces vamos a calcular la volatilidad anualizada utilizando la variable vol_d, que es la volatilidad diaria, multiplicado por la raíz cuadrada de 252. Para hacer la raíz cuadrada utilizamos numpy.sqrt y como parámetro el número 252. La imprimimos y tenemos que la volatilidad anualizada es de aproximadamente el 37,86%. Y hasta aquí llega esta segunda sesión práctica acerca de retornos y volatilidad de los activos financieros.